amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la parábola del mayordomo infiel. Esta parábola se encuentra en Lucas capítulo 16, versículos del 1 al 9 y contiene esta desconcertante frase de Cristo donde Él nos dice: hagan amigos por medio de ganancias deshonestas, por ganancias ilícitas, y pareciera contradictorio, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que en realidad la parábola trata de hacernos ver la necesidad que tenemos de asegurarnos las moradas eternas. De la misma manera en que un comerciante es sagaz para tratar de asegurarse su bienestar, su buen pasar en este mundo, ¿no?, según las cuestiones materiales, de la misma manera deberíamos nosotros ser sagaces para asegurarnos la vida eterna. Dice la parábola que un rey que tenía un mayordomo se entera de que este mayordomo estaba disipando sus bienes. Este rey representa a Dios, no tanto por el carácter o por ser un comerciante o por algo por el estilo, sino simplemente por el hecho de que está por encima de nosotros y que nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Y el mayordomo nos representa a nosotros, los seres humanos, que tenemos que dar cuenta a Dios y que en este caso estamos en falta para con Dios. Es decir, todo ser humano está en falta para con Dios. Si hay algo que nos enseña la Biblia es que todo ser humano está destituido de la gloria de Dios y necesita un Salvador. Y que ningún ser humano puede hacerse santo a sí mismo o puede hacerse limpio a sí mismo, sino que necesita que un agente externo, que es Cristo, que es la sangre de Cristo, nos recomiende delante de Dios. Necesitamos un mediador, necesitamos alguien que interceda por nosotros. Así que este hombre que está en falta para con su rey, para con su señor, nos representa a nosotros, los seres humanos caídos, que estamos en falta para con Dios. Entonces este rey se entera de que están malversando sus fondos, así que lo llama al mayordomo y le dice: pongámonos a cuenta, mostremos los libros, hagamos un arqueo de caja, vamos a revisar todo. ¿Por qué? Porque no vas a ser más mi mayordomo. O sea, ya está decretado de que no iba a ser más su mayordomo. Y nosotros tenemos que entender que nuestras obras no nos recomiendan delante de Dios. Eso ya está decretado. Es decir, no podemos vivir por nuestra propia fuerza, no podemos ser aceptos delante de Dios por nuestras propias obras, ¿sí? Entonces este hombre, sabiendo que lo van a despedir, sabiendo que va a perder su trabajo deshonrosamente, se pone a pensar y dice: ¿qué voy a hacer? Cavar no puedo, ¿sí? Interesante. Y se ve que era un hombre delicado que no quería ir a ganarse el pan o el sustento haciendo un trabajo de esfuerzo. Pero eso representa que el ser humano no puede salvarse a sí mismo. O sea, no son con trabajos, no es por medio de trabajos o de obras que podemos recomendarnos delante de Dios. No es por medio de nuestro esfuerzo que vamos a poder ser salvos o asegurar nuestro bienestar futuro. Entonces cuando dice cavar no puedo, si bien en la parábola se ve que el hombre simplemente era muy delicado y no podía agarrar una pala, en nuestra vida espiritual representa de que no podemos, por más que cavemos, por más que hagamos lo que hagamos, no podemos subsistir por nuestras propias obras. Y después dice: mendigar me da vergüenza. O sea que tampoco iba a salir a pedir limosnas y a depender de la benevolencia de sus semejantes. Y esto también es importante para nosotros, porque así como nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, no hay ningún ser humano que pueda salvarnos a nosotros mismos tampoco. No podemos depender de la intercesión de nuestros familiares muertos, del Papa o del pastor o de cualquier... O sea, no podemos depender de las limosnas para ser salvos. Tiene que haber otro medio, tiene que haber otra forma para ser salvo. Entonces el hombre dice: ya sé lo que haré, para que cuando me despidan de acá yo sea recibido en las casas de los demás. Entonces agarra el libro de deudas de su señor y empieza a visitar a los deudores de su señor. Y le dice a uno: ¿tú cuánto debes? Yo debo 100, dice. Bueno, entonces anota 80. ¿Y tú cuánto debes? Yo debo 100. Bueno, anota 50. Y así empezó a perdonarle la deuda a aquellas personas que le debían a su señor. Perdonaba parte de la deuda, ¿no? Quedaba bien con cada uno de ellos, pero con un dinero que no era propio, que no era suyo, era el dinero de su señor. Es decir, seguía utilizando la estafa, seguía utilizando la malversación de los fondos para su favor, para que cuando él sea despedido, sea recibido en la casa de cada uno de estos deudores. Él quedó bien con todos.
y cada uno de ellos ahora tenía una afinidad con él, y él podía llegar a la casa de alguno de ellos y ser recibido. Dice la parábola que el rey, o el señor, alabó a su siervo por haber hecho sagazmente. ¿Quién pagó al final la deuda? La pagó el mismo rey. Salió de su propio bolsillo la salvación para ese hombre. De la misma manera, ese Dios al que nosotros tenemos que dar cuenta, nos da Él mismo el pago por nuestros pecados. Este hombre que actuó sagazmente para garantizar su futuro es un ejemplo de lo que deberíamos hacer nosotros si quisiéramos garantizar nuestras moradas eternas o nuestro bienestar eterno. El mismo Señor nos provee la vía de escape, el mismo Señor nos dio a su Hijo, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecados. No es cavando, no es trabajando, no es por mediación de otro hombre, sino que es simplemente recibiendo a Cristo. Y ese don, esa salvación, proviene del mismo Señor al que le debemos, ¿sí? Entonces Jesús dice en el versículo 9, así ustedes hagan amigos por medio de ganancias deshonestas para que no les falten las moradas eternas. Nosotros queremos vivir eternamente, no nacimos para morir, no fuimos creados para morir. En nuestro corazón hay un anhelo de eternidad que se confronta con nuestra vida mundana cada vez que enfrentamos la muerte, cada vez que perdemos un familiar, cada vez que vemos el sufrimiento que hay en este mundo. Sin embargo, en nuestro corazón hay un deseo de eternidad. Por eso habla de las moradas eternas. Nosotros fuimos creados para vivir eternamente, y esa vida eterna, que es la verdadera vida, no la de este mundo, que es pasajera, que es corta. Ahora no tomamos conciencia porque no conocemos la eternidad, pero cuando conozcamos la eternidad nos daremos cuenta de lo que fue esta vida un suspiro. Esta vida absorbe nuestra mente y deberíamos ser más sagaces para asegurarnos nuestras moradas eternas que las cosas materiales, que las cosas de este mundo. Esta parábola también era una amonestación para los publicanos, para los comerciantes, para la gente de aquella época que estaba con su mente absorta en las cuestiones materiales. Y de esas cuestiones materiales Jesús sacó una enseñanza espiritual. También era una advertencia para los escribas y fariseos que iban a ser quitados de la mayordomía de Israel por haber malversado los fondos del rey, para que ellos se dieran cuenta y buscaran la salvación, porque iban a ser quitados, decididamente iban a ser quitados de la mayordomía de Israel y tenían una vía de escape que era aceptar a Cristo, y algunos de ellos lo aceptaron, como es el caso de Nicodemo. Entonces, esta es la parábola del mayordomo infiel. ¿Es una autorización para hacer negocios y estafar a la gente y abusar de su buena voluntad? No, es una exhortación a que de la misma manera que trataríamos de garantizar nuestro bienestar futuro materialmente, tratemos de garantizar nuestro bienestar eterno aferrándonos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, para poder vivir eternamente con Él en las moradas eternas. Así que bueno, hasta aquí la parábola del mayordomo infiel. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle a like, dejen aquí abajo todos sus comentarios al respecto, suscríbanse al canal y compartan este video con sus amigos. Nos estaremos encontrando en un próximo video. Que Dios les bendiga.